Pues estamos ahora con Carlos Luz, otro de los artífices de esa primera liga, hace 41 años, casi 42, y que jugó bastante tiempo en el Club Hilo Jaca. Vivió muchos Jaca Puigcerdás y queremos ir a ver en qué encontramos en sus recuerdos de todos estos clásicos del Pirineo. Carlos, comencemos por el principio. ¿Cómo fue aquella liga en Puigcerdá? Bueno, fue muy disputada, la verdad que fue una liga tremenda porque íbamos los dos muy bien colocados durante toda la temporada y el resultado final tenía que decidirse por los goles, por el golaveras. Entonces fue un partido tremendo, el Puigcerdá tenía un equipazo, que venía Fran González, Tony Enrique, McDonald, Santana, que yo recuerde porque también me ha hecho mayor y no sé si estoy juntando jugadores de una época y de otra, pero bueno, había jugadores buenísimos, Fran González y... McDonald, que venía del Jaca, ¿no? Del Jaca, sí, había ahí una... Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros, pues eso, teníamos un equipo tremendo también. Recuerdo tu padre, Jarne, para mi gusto, uno de los jugadores más completos, ¿no? Luego estaban goleadores, pues Capilla, estaba por ahí también Rivero, Aspiro, Vini, claro, extraordinario, por detrás Tello, Barón, luego también otras líneas de gente que era fundamental, que eran las terceras, cuartas líneas, que podían ser primeras o segundas también, Piti, Pancho, bueno, me dejo gente, que me perdonen, pero es que eso era verdaderamente, el equipo fue bueno porque tenía muy buena gente en las líneas, en el montón de líneas que teníamos entonces. Si hubiéramos sido, o si hubieran sido una o dos líneas, hubiera sido imposible ganar al Puigcerdá. Pero como teníamos bastantes jugadores para completar bastantes líneas y luego el entrenador Vini nos dio confianza a todos, es que todos sentíamos que todos éramos importantes en el equipo y eso es fundamental. ¿Eso crees que se mantiene a día de hoy? Ahora mismo yo creo que sí. Ha habido muy buenos entrenadores, hay muy buenos jugadores ahora en el Club Hilo Jaca. Y sobre todo yo lo que recuerdo cuando era jugador era, si me das confianza, yo voy a bajar todos los entrenamientos a tope, me voy a cuidar todo lo que pueda y a partir de ahí, si me has dado confianza, yo he dado mi límite máximo, yo espero que el entrenador me pueda sacar, pero también entenderé que si no me saca es porque alguien está haciendo lo mismo que yo, entonces tengo que ayudarle, tengo que apoyarle. Os convertisteis en héroes prácticamente en la ciudad, desde que Jaca había sido capital de Aragón. Yo creo que no se había ganado ninguna competición así de primera división. Bueno, sí, a nivel deportivo. Yo siempre digo que héroes son, pues eso, los que trabajan en los hospitales, la gente importante que son voluntarios para hacer cosas. Nosotros solamente jugábamos a hockey y tuvimos suerte de tener una generación que se divertía jugando. Eso es. A partir de ahí, muchos más partidos, Jaca Puigcerdá. ¿Qué anécdotas hay? ¿Qué cosas te vienen ahí a la cabeza? La gente se acordará de esta nariz, ¿no? A mí esta nariz en realidad me ayudó mucho porque luego cuando jugué un mundial ahí, recuerdo bueno, yo soy católico, iba a misa, ¿no? Y la gente así se me quedaba mirando y yo decía, no sé si me miran por la nariz o porque llevo lo de la selección y tal, pero era curioso que entraba a los bares de Puigcerdá y me invitaba a la gente, ¿no? Y decía, Puigcerdá, Jaca, pero si aquí me tienen codiado, ¿no? Porque soy de Jaca, pues no, la gente majísima. La verdad que era divertido, básicamente era divertido jugar los Jaca Puigcerdá y luego la pista de hielo vieja que era como una bombonera, ¿no? Que es que había gente por todos los lados, todo el mundo bajaba a divertirse y entonces el ambiente era espectacular. Y en Puigcerdá también. Bueno, lo de la nariz, no sé si has terminado de contar lo de la anécdota, ¿qué es lo que pasó? Sí, bueno, fue el partido ese que teníamos que ganar, o sea, podíamos perder, pero golaveras era lo importante. Y entonces recuerdo que al extranjero del otro equipo, que era un jugador americano o canadiense, estaba el árbitro, yo estaba cogiéndole el palo, estábamos en un power play en contra, nosotros haciendo el cuadrado y estábamos cerca de perder la liga porque por goles, si nos metían 4 goles podíamos haber perdido. Y en ese momento estaba yo delante de la portería, el delantero empezó a pegarme puñetazos en la cara y me sujetó el palo. Entonces, cuando ya me sujetó el palo, yo miré al árbitro porque estaban ellos moviendo el power play, el puck, y entonces el árbitro, que no sé si era Lezama, vio, pero no pitaba nada. Entonces yo también le arreé un poco en la cara. Lo que recuerdo es que quizás antes el juego era un poco más bestial que ahora. Antes la verdad que ir a la valla en Puigcerdá era complicado. Y entonces en uno de esos tiros el puck sale detrás de la portería y se queda en la valla. Cuando voy a la valla a intentar bloquearlo para poder cambiar,
pues no había metaquilato y en la red pues había una persona que estaba excitada y me arre un puñetazo. Lo estaban echando el partido por la televisión y pues tengo la desgracia o la gracia de que lo vio todo el mundo. Pero bueno. ¿Cuántos de esas anécdotas así como salidas de tono hay con Puigcerdá que podamos recordar? Bueno, yo es que no sé de memoria. ¿Sabes qué pasa? Que a mí los Puigcerdá Jaca sobre todo me han divertido porque eran de mucha tensión. O sea, ir a bajar a entrenar era divertido porque sabías que tenías que jugar contra ellos, también contra el Barcelona, la verdad que había churi para equipos importantes. Pero es verdad que jugar contra el Puigcerdá siempre era muy complicado. Y mira, por ejemplo, tu padre, ¿no? José Manuel, joder. Es que yo recuerdo estar jugando allí en Puigcerdá porque todo el mundo tenía que dar el máximo, ¿no? Capillas, Aspiro, Rivero, todos, Mitchell. Y yo recuerdo a tu padre ir a la valla a jugársela, porque es que ir a la valla era ir a jugársela y ver que podía con todo, ¿no? Con Santana, que era también una bestia jugando, jugadores ahí de Puigcerdá. Entonces, los recuerdos que tengo son de gente, jolín, que se lo dejaban todo en el hielo, ¿no? Que no daban un palo en la cara maldado ni nada, sino que se lo dejaban todo en el hielo y eso lo transmitía al público. Bueno, recuerdo una anécdota que fuimos a jugar y estaban jugando, al lado había un campo de fútbol. A lo mejor hay gente que si está escuchando esto lo recordará. Y entonces nosotros éramos con tu padre, con Mitchell, y nos gustaba mucho jugar a fútbol. De hecho, yo luego me he hecho entrenador nacional. Y jugábamos 4 horas después y nos pusimos a jugar un partido de fútbol con los que estaban ahí del equipo, bueno, eran aficionados. Y luego en la pista los vimos, y nos hicimos como amigos, ¿no? Fue divertido. La verdad que fue una época extraordinaria. Pistas como las de Puigcerdá en esa época había que tener amigos, ¿no? Exactamente. Luego no eran muy amigos, pero la realidad es que fue divertidísimo. Ahora, Vini, recuerdo que nos decía, pero ¿cómo podéis poneros a jugar a un partido de fútbol antes de jugar contra el Puigcerdá? Pero es porque nosotros vivíamos el deporte básicamente como un divertimento, algo social, con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, pero era algo social. No ganábamos dinero con el hockey y nos divertíamos. Y bueno, pues al fin y al cabo habíamos tenido suerte de ser de los primeros de España y no éramos muy buenos. Si hubiéramos sido muy buenos, hubiéramos jugado en otras ligas, ¿no? Era la realidad. ¿Y cómo ves a los chavales de hoy? ¿Cómo ves el ambiente hoy? Muy bien. Yo solo les digo que tengan calma, que confíen en ellos, que si tienen algo dentro, que entrenen y que si ahora hay alguno pues, que no está jugando, pues que no se preocupe, que con el entrenamiento se consiguen las cosas. Y luego, sobre todo, que no pongan todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Hay que estudiar o hay que trabajar, lo que sea, y que esto lo vean como un divertimento. Si luego pueden llegar a algo más, estupendo. Pero que sepan que la vida son muchas cosas y que se lleven bien en casa con la familia y con las familias de los otros jugadores, que el que no está jugando lo está pasando mal, pues que se ayuden entre ellos. Y yo veo gente muy maja en el Jaca. Y a la afición que le pedimos, aún quedan unas horas para el partido, a lo mejor algunos está pensando si bajar o no. No, que bajen. El jugador lo nota mucho, cuando estás en el hielo y nota que hay aficionado, que hay una jugada vibrante, que la gente se lo pasa bien, porque al final es eso. Yo muchas veces les digo, tenéis que devolver el dinero de la entrada. La gente tiene que dejar a lo mejor cenar muy pronto para venir aquí, tiene que dejar de hacer cosas para venir a veros, ¿no? Entonces devolver el dinero y que el jugador, a lo mejor el partido lo has perdido, pero el aficionado es muy buen aficionado al Jaca y va a ser agradecido. Entonces que disfruten, que bajen a divertirse y que si las cosas no salen a veces, pues que se sigan apoyando entre todos. Eso es, pues ya sabe todo el mundo a bajar a la pista, que por la tele no se puede devolver el dinero. Claro, es más divertido bajar. Además es que lo divertido es que aquí te ves con la gente que no te has visto muchas veces, ¿no? Claro. En el graderío. Y eso también es muy divertido. Sí, que saltar solo en el sofá no es lo mismo que saltar con una grada entera, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues que disfrutemos esta noche, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.